Pero antes de sumergirnos en este misterioso mundo de las hierbas y plantas, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones botánicas. Juntos vamos a cultivar sueños y esperanzas a través de las plantas. Comencemos. Hoy, nos adentramos en un tema que combina historia, cultura y bienestar, los cigarrillos de hierbas medicinales. Aunque pueda sonar contemporáneo, esta práctica tiene raíces profundas en la historia y ha evolucionado a lo largo de los siglos. Vamos a explorar cómo estas antiguas tradiciones se han transformado y adaptado a nuestro mundo moderno. Prepárate para un viaje fascinante donde aprenderemos sobre la historia de las hierbas medicinales, cómo se han utilizado en diferentes culturas y, lo más emocionante, cómo tú mismo puedes preparar y disfrutar de tus propios cigarrillos de hierbas, respetando siempre la legalidad y la ética ambiental. ¿Están listos? Las hierbas medicinales han sido un pilar en la medicina tradicional a lo largo de la historia. En la antigua China, las hierbas eran fundamentales en la medicina tradicional, utilizadas para equilibrar el y o energía vital. En Egipto, los papiros médicos como el Ebers detallan el uso de hierbas para curaciones y rituales. Y en la Europa medieval, los monasterios se convirtieron en centros de conocimiento herbolaria, cultivando y estudiando plantas con propiedades curativas. Por ejemplo, la menta, conocida por su frescura, tiene una leyenda que la vincula con la mitología griega. Se dice que Menta era una ninfa transformada en planta por Perséfone, celosa de su belleza. O tomemos la lavanda, que en la época victoriana era usada para enviar mensajes secretos en ramos de flores, simbolizando amor y devoción. Estas historias no solo añaden un toque mágico a estas hierbas, sino que también nos muestran cómo se han entrelazado con nuestra cultura y folclore. A medida que avanzamos en el tiempo, el uso de hierbas se ha ido adaptando a las necesidades y estilos de vida modernos. La herbología tradicional se ha fusionado con nuevas técnicas y formas de consumo, llevándonos a prácticas contemporáneas como los cigarrillos de hierbas, que conservan la esencia de la tradición pero se adaptan a las preferencias actuales de bienestar y autocuidado. El concepto de los cigarrillos de hierbas, aunque parezca moderno, tiene raíces que se remontan a siglos atrás. Inicialmente, las hierbas se fumaban en pipas o se quemaban en rituales. La idea de enrollarlas en papel para fumarlas, similar a los cigarrillos de tabaco, surgió más tarde. Esta práctica ganó popularidad como una forma de disfrutar los efectos aromáticos y terapéuticos de las hierbas sin la necesidad de tabaco. A diferencia de los cigarrillos convencionales, que contienen tabaco y a menudo una variedad de aditivos químicos, los cigarrillos de hierba se componen exclusivamente de plantas naturales. No solo evitan los químicos dañinos presentes en muchos cigarrillos de tabaco, sino que también ofrecen una experiencia más pura y natural, centrándose en los beneficios y aromas específicos de cada hierba. A lo largo de los años, la percepción de los cigarrillos de hierbas ha evolucionado significativamente. Originalmente vistos como una curiosidad o una práctica alternativa, han ganado reconocimiento en los círculos de bienestar y autocuidado. Hoy en día, se valoran no solo por sus cualidades relajantes o terapéuticas, sino también como una expresión de un estilo de vida más consciente y conectado con la naturaleza. Hablemos de algunas de las hierbas más populares en los cigarrillos de hierbas. La lavanda, conocida por su aroma calmante, es ideal para reducir el estrés y mejorar el sueño. La manzanilla, por su parte, es famosa por sus efectos relajantes y puede ayudar en la digestión. La menta, con su aroma refrescante, es excelente para mejorar la claridad mental y aliviar dolores de cabeza. Y no olvidemos la salvia, que se ha utilizado durante siglos en rituales de limpieza y se cree que tiene propiedades antibacterianas. Estas hierbas también pueden ser consumidas de otras maneras, como en tés o infusiones. Mientras que el té de manzanilla puede calmar el estómago, fumarla podría ofrecer una experiencia más directa y sensorial. Sin embargo, es importante considerar que el proceso de combustión puede alterar ciertas propiedades de las hierbas. Por lo tanto, cada método de consumo tiene sus propias ventajas y puede ser elegido según la preferencia personal y el efecto deseado. En los últimos años, varios estudios científicos han comenzado a explorar los efectos de las hierbas cuando se fuman, una área anteriormente menos estudiada. Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of Herbal Medicine descubrió que la inhalación del vapor de hierbas como la manzanilla y la lavanda puede tener efectos terapéuticos rápidos, como la reducción del estrés y la mejora del estado de ánimo.
Otra investigación interesante, llevada a cabo por la Universidad de Estudios Naturales, sugiere que ciertas hierbas, cuando se fuman, pueden liberar compuestos que afectan positivamente al estado de ánimo y la relajación. Específicamente, encontraron que la inhalación del humo de la salvia puede tener un efecto calmante casi inmediato, lo cual es consistentemente reportado en prácticas culturales tradicionales. La selección de hierbas es fundamental. Busca hierbas que estén secas pero que aún conserven su aroma y color, señales de su frescura y calidad. El origen es igualmente importante, prioriza hierbas orgánicas y de cultivos sostenibles para garantizar pureza y responsabilidad ambiental. Aprende sobre las propiedades de diferentes hierbas y cómo pueden complementarse, como la relajante mezcla de lavanda y manzanilla. Una vez seleccionadas tus hierbas, el siguiente paso es la preparación. Tritura las hierbas hasta obtener una textura uniforme, lo suficientemente fina para fumar, pero no tanto que se vuelva polvorienta. Aunque no puedo mostrarlo en video, te describiré el proceso. Distribuye las hierbas trituradas de manera uniforme sobre el papel de liar, listas para enrollar. Una distribución equilibrada es esencial para una combustión uniforme y una experiencia agradable. Crear mezclas personalizadas es una parte emocionante del proceso. Por ejemplo, para un efecto estimulante, intenta mezclar menta con un poco de romero. Para una mezcla relajante antes de dormir, combina lavanda con manzanilla. Cada hierba tiene su propio perfil de sabor y efecto, así que te animo a experimentar y encontrar tu mezcla ideal. ¿Tienes alguna combinación favorita? Compártela en los comentarios. Preparación del papel y las hierbas. Primero, toma una hoja de papel para cigarrillos. Los papeles hechos de arroz o cáñamo son opciones excelentes porque no afectan el sabor de las hierbas. Asegúrate de que las hierbas estén bien trituradas, pero no pulverizadas, para facilitar el enrollado. Distribución de las hierbas. Coloca el papel en una superficie plana y distribuye las hierbas de manera uniforme a lo largo del papel, centrando la mayor cantidad en el medio. Deja un pequeño espacio en los bordes para evitar derrames. Proceso de enrollado. Empieza a enrollar el papel alrededor de las hierbas. Utiliza tus dedos para dar forma al cigarrillo, girando el papel de abajo hacia arriba. Es importante enrollar con cuidado para evitar romper el papel o aplastar demasiado las hierbas. Sellado del cigarrillo. Una vez que el papel esté enrollado alrededor de las hierbas y tengas un cilindro uniforme, humedece ligeramente el borde adhesivo del papel y sella el cigarrillo. Asegúrate de que esté bien cerrado para evitar que se deshaga. Consejos finales. Para principiantes, puede ser útil utilizar una máquina de enrollar que ayuda a lograr un cigarrillo más uniforme y firme. Con práctica, podrás hacerlo manualmente con facilidad. Almacenamiento de hierbas. Comencemos con el almacenamiento de las hierbas. Es esencial para preservar su frescura y propiedades. Guarda tus hierbas en un lugar fresco y oscuro, lejos de la luz directa del sol y la humedad. Los recipientes herméticos son ideales, ya que evitan la entrada de aire y mantienen las hierbas secas y protegidas. Conservación de las hierbas. Para conservar las hierbas, evita almacenarlas en lugares con cambios bruscos de temperatura. También es importante no mezclar diferentes tipos de hierbas en el mismo recipiente, ya que pueden perder sus características únicas o alterar sus propiedades. Preparación y almacenamiento de cigarrillos de hierbas. Si prefieres preparar tus cigarrillos de hierbas con antelación, guárdalos en un estuche especial para cigarrillos o en una caja pequeña que los proteja de ser aplastados. Asegúrate de que el lugar de almacenamiento esté seco para evitar que los cigarrillos se humedezcan, lo que podría afectar la calidad de la combustión y el sabor. Consejos finales de conservación. Un último consejo: revisa periódicamente tus hierbas y cigarrillos almacenados. Si notas algún cambio en el aroma, el color o la textura, es posible que ya no estén en su mejor estado para su uso. El cuidado en el almacenamiento asegurará que disfrutes de la máxima calidad y beneficios de tus cigarrillos de hierbas. Ahora me encantaría escuchar de ustedes. ¿Han probado hacer sus propios cigarrillos de hierbas? ¿Tienen alguna mezcla favorita o consejos que les gustaría compartir? Comenten abajo y compartan sus experiencias. Sus historias y sugerencias enriquecen nuestra comunidad y ayudan a otros a aprender y experimentar.